Qué bueno es volver a estar juntos una vez más para continuar el estudio cronológico de la Biblia. Sean todos bendecidos en este día. La lección de hoy será sobre el comienzo del ministerio de Jesús. ¿Se dan cuenta que la sociedad moderna pide a gritos continuamente algo nuevo, algo mejor, una propuesta fresca? Por esa razón los avisos publicitarios nos están todo el tiempo anunciando un producto nuevo y un producto mejor. Están todo el tiempo presentando una nueva idea. Pero en vez de permanecer frescas, estas cosas pronto se vuelven viejas, rancias, gastadas, sin significado. Esa búsqueda por lo nuevo persiste porque la naturaleza humana nunca está satisfecha, es insaciable. Los judíos en el tiempo de Jesús vivían en unas condiciones difíciles bajo el Imperio Romano. También estaban sufriendo la carga de su propia ley judía, que la habían ampliado para incluir cientos de mandamientos escritos por hombres, no por Dios. La misericordia tenía poca cabida en su pensamiento religioso en esa época. Satanás había cegado la mente de los líderes religiosos y pocas personas en el pueblo tenían su esperanza puesta en Dios para rescatarlos. En esa circunstancia es que Juan anuncia la llegada del Mesías. Juan el Bautista enseñó fielmente el mensaje de Dios con el fin de preparar a la gente para confiar en Jesús, el libertador. Las personas cambiaron de opinión sobre sí mismas y su pecado, muchas de ellas. Ellas sabían que necesitaban un Salvador que los salvara del castigo de sus pecados. Estaban buscando y esperando que el libertador comenzara su obra. Otras personas, como los fariseos, confiaban en sí mismos y pensaban que eran lo suficientemente buenos como para que Dios los aceptara. Podríamos compararla con las personas que hoy día dicen ser religiosas y hasta asisten a la iglesia, pero confían que sus propias buenas obras los salvarán del castigo eterno. No creen verdaderamente en Dios cuando Él dice en su palabra que no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para que Él nos acepte. En aquel tiempo el rey Herodes, que llevaba una vida muy pecaminosa, no le gustaban algunas de las cosas que Juan decía, que lo confrontaba con sus pecados, y por eso lo encarceló y poco después lo decapitó. Marcos 1, versículos 14 y 15 dice: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio, las buenas nuevas de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio, en la buena noticia. Antes de morir, Juan había terminado su obra de preparar el camino para el Señor. Ahora era el tiempo de que Jesús comenzara su ministerio, comenzara a enseñar. Lucas 3:23 dice: y cuando comenzó su ministerio, Jesús tenía unos 30 años. Él comenzó a decirle a la gente que cambiaran de actitud, que se pusieran de acuerdo con Dios en que eran pecadores sin esperanza, que creyeran la buena noticia que Él había venido a decirles. Si no creemos a Dios, no podemos agradarlo y Él no nos aceptará. Hebreos 11:6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a todos los que lo buscan. ¿Por qué creen ustedes que Dios aceptó a Abel? ¿Fue porque Abel no era pecador? No, fue porque Abel creyó la palabra de Dios y confió en él. Cuando el Señor le dijo a Noé que construyera el arca porque Dios iba a destruir la tierra, Noé le creyó a Dios y el Señor lo salvó a él y a su familia. Dios también le dijo a Abraham que dejara su país y fuera a un país que él le mostraría más adelante. Abraham creyó al Señor y el Señor lo llevó a la tierra de Canaán. Vemos que Moisés confió en el Señor y les dijo a los israelitas que pusieran la sangre de un cordero
sobre los marcos de la entrada de sus casas cuando se desató la 9ª plaga. Y así Dios protegió a los israelitas de la muerte que ejecutó el ángel que Dios envió en aquella noche. Josué y Caleb creyeron que Dios le daría la tierra de Canaán, aunque hubieran allí gigantes. Fueron los únicos 2 de esa generación de israelitas que entraron a la tierra prometida. Si ustedes quieren que Dios los acepte, deben creer en Él y tener confianza en lo que Él dice en su palabra. La palabra evangelio significa buena noticia. Jesús les decía a las personas que debían ponerse de acuerdo con Dios y creer la buena noticia, porque pronto iba a comenzar el gobierno de Dios sobre la tierra, que era Él que lo venía a establecer. Satanás se había convertido en el gobernante de este mundo cuando Adán desobedeció a Dios y siguió a Satanás. Todos nosotros cuando nacemos en este mundo nacimos bajo el dominio de Satanás, en el reino de Satanás. Jesús dijo que la única forma en que una persona puede escapar del dominio de Satanás es ponerse de acuerdo con Dios y creer su buena noticia de salvación. Marcos 1, versículos 16 al 20. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a Andrés, su hermano, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: vengan conmigo y yo los haré a ustedes pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Y yendo Jesús un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, Santiago, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en una barca, remendando las redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre y dejando la pesca, lo siguieron. Jesús comenzó a llamar a algunos hombres para que lo siguieran. Él les iba a enseñar y los iba a enviar a que ellos le contaran a los demás el mensaje del reino venidero de Dios sobre la tierra. Marcos 1, versículo 21, dice que entraron en Capernaum el día de reposo. Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. En las sinagogas se leía y se enseñaba a la gente los escritos de Moisés, los salmos y los profetas. Los judíos que vivían en las afueras de Jerusalén iban al templo en esa ciudad solo en las fiestas importantes, tal como Dios les había ordenado por medio de Moisés. Versículo 22, y se admiraban de la enseñanza de Jesús, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Las personas que escuchaban hablar a Jesús se sorprendían de la autoridad con la que Jesús explicaba el significado de la palabra de Dios. Jesús enseñaba de una manera muy diferente a la que enseñaban los escribas. Los escribas eran los hombres que escribían copias del Antiguo Testamento y también enseñaban la palabra de Dios. La mayoría de ellos no tenían una verdadera fe en Dios ni creían su palabra. Ellos más bien confiaban en sus propias obras. Sabían mucho sobre la palabra de Dios, pero no conocían a Dios realmente. Ellos enseñaban lo que pensaban que la palabra de Dios quería decir. Pero Jesús es Dios. Él conocía a su Padre y entendía la palabra de Dios con claridad. Cuando Jesús enseñaba, le decía a la gente exactamente lo que Dios les estaba diciendo por medio de los escritos de Moisés, de los profetas y de los salmos. Por eso Él decía en Mateo 5, 21 al 22, oíste que fue dicho, pero yo les digo. Marcos 1, 23 y 24. En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Los demonios son ángeles que hace mucho tiempo se rebelaron contra Dios y siguieron a Satanás. Les gusta vivir dentro de las personas y dominarlas. Satanás y los demonios saben que Jesús es Dios, su creador. Colosenses 1
16 dice, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. También los demonios saben que Él es santo, saben que es perfecto y que odia el pecado. Yo sé quién tú eres, el santo de Dios, le dijo. Este demonio sabía que algún día sería arrojado al lago de fuego y sabía que Jesús tenía poder para echarlo fuera en ese mismo momento. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Marcos 1, 25 y 26. Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Jesús le ordenó que se callara. Jesús no quería que los demonios fueran los que dijeran a la gente quién era él. Satanás es mentiroso. Jesús vino a decir la verdad. Jesús mismo le diría a la gente la verdad de Dios y le mostraría su poder a través de los milagros que haría. Versículo 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Jesús sintió compasión por todas estas personas enfermas y endemoniadas. Sabía que todas estas cosas tristes están en el mundo como consecuencia del pecado del hombre y del gobierno de Satanás. Marcos 1:40 dice, un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose, le dijo, si quieres, puedes limpiarme, puedes sanarme. La palabra utilizada en la Biblia para lepra incluye varias enfermedades de la piel. Algunas de estas enfermedades causaban la muerte de los nervios en las extremidades del cuerpo, que derivaba en una infección que descomponía la carne y hacía que el enfermo perdiera parte del cuerpo, tales como los dedos de las manos y algunas partes de la cara. En los tiempos bíblicos no existía ninguna medicina para curar la lepra. Este hombre sabía que no podía curarse por sí mismo. Él se acercó a Jesús pidiendo su misericordia y su ayuda. La lepra es como el pecado en nuestra vida. No hay manera de que podamos deshacernos del pecado. Dios odia el pecado. Solo Jesús, el Salvador, puede ayudarnos. Para esto fue que Él vino a este mundo, para librarnos de nuestra lepra del pecado. Marcos 1, 41 y 42. Dice que movido Jesús a compasión y a misericordia, extendiendo la mano, lo tocó y le dijo, quiero. Se limpió. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpia de su enfermedad. Nadie se acercaba y menos tocaba a un leproso. Jesús lo tocó y lo sanó porque lo amaba. Todos deberíamos de identificarnos con este leproso, porque a causa de nuestros pecados somos inmundos ante los ojos de Dios. No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para quitar la culpa y el castigo del pecado. En realidad, ninguna otra persona puede ayudarnos. Dios conoce cada detalle terrible de nuestras vidas y aún así quiere ser nuestro Salvador. A Él no solamente le interesa y está dispuesto a alcanzarnos, sino que Él es el único que tiene el poder para salvarnos. Él puede quitar nuestra lepra. Él puede limpiar nuestro pecado. Él puede redimirnos de la maldad de nuestro corazón. Él es el único que puede salvarnos. Será hasta la próxima semana, cuando volveremos a darnos cita a través de este mismo medio para continuar con este sencillo y bello estudio cronológico de la Biblia, Fundamento Firme. La próxima semana estudiaremos sobre el nuevo nacimiento. Que la paz y la gracia del Señor queden con ustedes.
continuemos declarando que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Bendecidos.